Allinchamos kachunku pichuchin parimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqawalej llakasani. Kankuna yachankichikña kay España suyumanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutin Maggie. Kunan aparimusaykichis kay taki runa Víctor Heredia nisqata imarayku kay suscriptor cuestiones culturales nisqa mañarimun uk kay taki runamanta chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis mañariyman kay runa masinchista kay suyu Argentinamanta qillqarimuchunku tukuy yachasqankuta takiymanta taki runamanta chayman hina chayta hapikusun umanchis. Hinallatataq kunan kay antichaw p'unchaypi apachimunani hatun paykunata hatun k'apiy makiyta pichus suscribikamunku kay kanalman pichus chaskiya apachimuwanku paykuna kanku Rubén Darío ABCDFGH Pinche Iscowalt Oscar González Jorge Gustavo Pomares allinchamusqas kachunku paykuna chantapis paykuna mañariman qhawarinankuta kay kanalpi chay chika videos karisan tukuylaya generospi qhawarikunankupaq hinallatataq paykuna mañamunkuman ima takitachus qhawari uyari munanku noqa apamunaypaq tukuy qhawarikunanchispa kunan parlaris Castilla gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Víctor Heredia a petición del suscriptor Cuestiones Culturales. Por él vamos a escuchar una de sus canciones de Víctor Heredia. Así también pedir a todos los hermanos argentinos que comenten todo lo que sepan con respecto a esta canción o al álbum Taquiongo y porque pertenece a ese álbum esta canción que vamos a escuchar. Y con respecto al artista es muy importante, así vamos a ir conociendo un poquito más de la historia de este artista. También quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes. Ellos son Rubén Darío, ABCDEFGH, Pinche Iscowalt, Oscar González, Jorge Gustavo Pomares. Espero que haya pronunciado el de Iscowalt, no sé si es un apellido mexicano de la cultura mixteca, se puede decir, o por ahí, no lo sé. Que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros musicales, como también les invito a que vayan viendo las reacciones que tenemos aquí en el canal, igual en su diversidad de géneros musicales, como también pueden sugerir a sus artistas preferidos, siempre y cuando sus artistas no me bloqueen en la reacción. Bueno, vamos a escuchar la canción. Vamos a escuchar la canción titulada en quechua, que es Ayamarca y Quilla. En español sería Mes de Mayo. Veremos qué es lo que nos cuenta en esta canción Víctor Heredia. Y según a eso, lo que yo entienda, piensa o sienta con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Hakuna pillaqtamasi suyarispa kaytakita, chay imagina tukuy shintikusqaykichista o tukuy yachasqaykichista, chay imagina qillqamuychis. Noqa chanta ñawriytawan qillqamusqaykichis. Kunan qallarina uyariyta kay. ¡Wow! Ya la canción conecta con la madre tierra, ¿no? Imágenes, los cerros, los Andes. Escucharemos. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, indiecito se durmió. La peste negra del extranjero, su risa se llevó. Wow. Es un álbum que a mí particularmente me gusta mucho. Las veces que he escuchado este álbum, no vean, he llorado a mares. Y esta canción se trata de un niño, ¿no? Quizás en el mes de mayo, por eso es Ayamarca y Quilla, quizás en ese mes ha pasado todo lo que nos cuentan en esta canción, que el niño se enfermó por la peste que trajeron la gente del extranjero,
como murió, perdió la sonrisa que tenía y la madre, obviamente afligida, lloró. Es una historia que para muchos quizás no tiene sentido, pero para mí tiene mucho sentido, porque eso es lo que ha pasado hace siglos, se puede decir, siglos atrás. Pero yo creo que de todo lo que ha pasado tenemos que aprender, siempre digo eso, que tenemos que sacar la parte positiva y no cometer los mismos errores. Podemos confiar en nuestros hermanos, pero también tenemos que saber estar alertas a cualquier cosa. Eso siempre se los digo yo, porque al fin y al cabo, ya les he dicho yo muchas veces, quizás esté equivocada, quizás no, que somos hijos de la Pacha, somos hermanos de diferentes culturas, nada más. No ganin llaqta masishkaytaki ancha nanayniyuq imaraykuchus kay ayamarkaykillapi ichapis chay wawita wañuporqa imarayku kay runa masinchis waq suyusmanta apamurqanku unquyta machay unquy nuqanchis riqsirqanchischu chayman hina ichapis hampi kaqchu hampinapaq wawita wañurpapun chayman hina maman waqancha sunqu nanayta chayraykus nini nuqa ichapis unay chayta chay kawsakurqanku runa masinchis kunan kay kawsaypi manaña hinachu kanan tiyan imarayku wawasninchista yachay wasiman kachananchis tiyan yachamunankupaq astawan chayman hina nuqanchis ñawpaqman rinanchis tiyan chantapis ama qunqanachu nuqanchis kanchis churishnin kay Pachamamaqta tukuy suyuspitaq kay culturas ñawpa culturas nima wawqis kanchis wawqi hina kawsakunanchis ari chayman hina nini amataq chikata tukuy imata qunanchikchu tiyan runa masinchisman hark'arikunanchis tiyan yachayninchista chayman hina ichapis kawsasuman sumaqta imarayku wakin runas unay chay hamurqanku waq runas waq suyusmanta tukuy ima qurqanku chayman hina wasancharpaytawan wañuchinku tukuy ima ruwanku qankuna yachankichis astawan nuqamanta kunan uyarina Ayamarkayquilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá. Dice Ayamarkayquilla me traerá de nuevo. Eso quiere decir que en el mes de mayo volverá de nuevo, pero no me sonreirá. Tiene una esperanza en ese mes. No sé qué fiesta celebrará en ese mes. A lo mejor Día de los Muertos, no lo sé. Porque a veces en las culturas siempre había algo, ¿no? La esperanza de otra vida. Por eso tenemos Día de los Muertos hoy en día. Tenemos esa esperanza de que cuando vuelven les preparamos todas sus cositas, todo lo que le gustaba, la comida, la bebida, todo eso ponemos en la mesa para que aquellas personas cuando vienen a orar a la casa, pues compartimos con eso. No sé si esa tradición era en ese mes o no lo sé, pero lo que yo pienso les voy comentando. No ganin llaqtamas ayamarkaykillapi kutimunqani, wawitan kutimunqa. Chantash manaña kusisqachu kanqa, manaña asikunqachu. Chayman hina llakichani. No ganini ichapis chay killapi unay ruwaq kanku kay imaynatachus Todos Santos ninku llaqtanchispi t'antasta mikhunasta ruwanchis suyanchis runa masinchista apichus wañupun kutimunqanku nispa mikhunitata imachus mikhuna munaq t'antata alcohol tukuy ima wakichinchis wakin runas hamunankupaq chaypi oranankupaq runa masinchispaq chayman hina thasnikunqa sunqunchis ninchis ichapis chay killapi ruwaq kanku chayta ma yachanichu chayta t'ukurini qankuna imanta t'ukunkichik kunan uyarina El brillo de sus ojos ya se apagó. Este álbum es de 1986. Casi 37 años de vida tiene este álbum. En su época nadie quería escuchar, todos decían que era Pero no me
sonreirá, el brillo de sus ojos ya se apagó. Bueno, así hemos escuchado esta canción de Yamarca y Quilla. Lo que estaba diciendo que en su época este álbum era muy criticado, de tantas cosas que decían, pero yo creo que hoy en día ya muchas de las personas se han concientizado escuchando este álbum, porque era para concientizar que nuestros hermanos, como los llamamos indios, campesinos, tantas cosas despectivas empezaron a usar aquellas personas que colonizaron. Pero yo digo, ser indio no es malo, ser indio no es ladrón, ser indio no es ser matón, ser indio no es mentiroso, ser indio es trabajador, ser indio es no perder nuestra identidad, ser indio es honesto, tantas cosas, ¿no? Que se puede decir de un indio. A mí cuando me decían aquí India, Sudaca, me sentía orgullosa porque soy parte de esa cultura. Por eso no pierdo mi idiosincrasia, por eso sigo defendiendo y seguiré defendiendo a mis hermanos de todo el mundo, de todas las culturas ancestrales, porque tienen una conexión. Esa conexión es la madre tierra, ¿no? A mí siempre se me hace un nudo en la garganta el hablar de estas cosas, porque intento que ustedes también se concienticen, intento también que quieran a sus hermanos tal como son. No intenten cambiar, no intenten nada cambiar. Simplemente hay que quererlos, amarlos tal como es. Cada uno cambia a su manera, a su ritmo, si uno quiere hacerlo. Noqanini llaqtamasis kay taki unquy kay watas waranqa qhichq'unpacha pusaq chunka suqtayuq niyman. Chay wataspi manipi uyarimunaqchu. Tukuy runaqtas rimaq kanku kay takiy runa Victor Herediata imapaq kay hina takinki tukuy ima. Chay pacha kay takiy runa urqumurqa kay takiyta imarayku yachanankupaq imaynachus runa masinchis llakipi kawsakuq. Imaynatachus wakin runa ruwarqanku tukuy imata paykuna yachanankupaq kay takiy karqa. Chayman hina kunankama kay niyman kinsa chunka pisqayuq watastaña kawsarin kay takiy. Nuqa uyarikuni, sapa uyarikti waqarini. Imarayku sunquy nanawan uyarispa kay takiyta. Imaraykuchus kay hina runa kallpayuq krikuytan wakin runa saruymunanku nini. Nuqa kay llaqtapi hamurqani chaypiqa wakin runas indios, suracas niwaq kay. Nuqa orgulloso purikuq kani imarayku indio kani ima kayman indioqa mana suwachu, indioqa mana qhillachu, nitaq wañuchidorchu. Indioqa llank'ador, sumaq kallpayuq, sumaq yawar ayllunpaq llank'an. Chantapis mana wakin runas hinachu wasancharpanku runa masinta, mana. Chay indioqa. Chayraykus nuqa nini qankuna mana qunqanaykichischu tiyan kay runa simita, nitaq qunqanaykichischu tiyan kay hermanos campumanta imaynatachus paykuna llank'anku. Kunankama, ñawpaqman riy atinkuchu imarayku wakin runa masinchis hark'ayta munanku, wanchiyta munanku, tukuy ima ruray munanku. Chayman hina kunan kay takiy uyarikunchis nuqa kay kunkaypi bolapis kanman hina mana parlay atinichu imarayku yuyakuni chaymanta llakikuni. Kunan kay maypichus uyarisanchis kay takiyta linsa qisqa qankuna rinaykichispaq uyarikamunaykichispaq chayman hina qankunapis t'ukurispa
Kayumay hasta un sumajas una masijichis apakunaikichis. Y gente, como siempre, voy a dejar el link del canal donde estamos viendo, mejor dicho, escuchando esta canción, para que ustedes vayan a escuchar todo el álbum y analicen. Y espero que les guste porque personalmente, como les he dicho a mí, ¡buah! Me fascina. Uf, un suspiro porque ya intento que se me pase esa melancolía que me transmite estas canciones de este álbum. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente. Kaikamaya kachun llaqtamasis tinkunanchis kama.